Amén. Yo quiero leerlo solo en alta voz. Por favor, me devuelve el 24, hermanos. Ustedes ya lo leyeron. Dice, es una pregunta, ¿no? ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será que sí hay alguien que se enfrente, que sea capaz? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Siga, por favor. Y aparece esta respuesta. Pero así dice Jehová. ¿Quién? Pero así dice Jehová respondiendo a la pregunta. ¿Qué dice Jehová? Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y dice que, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a sus hijos. Es la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Que Dios se compromete primero a pelear por nosotros, a defendernos y a salvarnos. Salude al que tiene a su lado, porque ya oramos, hermano. Entonces dele la bienvenida y dígale que este es el lugar. Dígale que este es el lugar que Dios ha escogido para poner en él su nombre, y que en este lugar hay salvación y hay vida eterna. Siéntense, por favor, los que ya hayan saludado. Démosle una alabanza al Señor, hermanos, al nombre de Jesús. Bueno, saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos hoy, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Quise tomar como base estos dos versículos porque hoy vamos a hablar acerca de la redención del hombre. Vean, hermanos, la palabra de Dios no le hace daño a nadie. Por el contrario, la palabra de Dios es una bendición para nosotros. Pero hay veces no nos gusta que nos prediquen la palabra como es, porque seguramente nos molesta. Pero yo quiero decirle, hermano, que lo único que puede salvar un alma es Dios a través de su palabra. Y nos molesta porque estamos en esa situación y de pronto alguien le dicen a uno: ¿y a usted qué le interesa mi vida? Y de alguna manera, hermanos, hemos tenido dificultades con muchas personas que de pronto creen que no necesitamos de la palabra de Dios, pero sí necesitamos a Dios urgentemente. Así que entonces, cuando hablamos de la redención, estamos hablando de esa libertad que hemos recibido de parte del Señor. Porque déjeme decirle, hermano y hermana, amigo y amiga, en esta mañana, y es que todo el que está sin Cristo, sea del color que sea del estatus social que sea, tenga el apellido que tenga, lamentablemente es un esclavo de Satanás. Amén. Así es. Lo tiene Satanás en una cárcel llamada pecado, encerrado por donde no puede salir, y aparte de que está encarcelado, lo tiene encadenado. Amén. Amén. Así que entonces, hermanos, ¿por qué se dice este texto? ¿Por qué esta pregunta? Porque solamente hay uno que puede abrirle la puerta a los presos. Cuando estamos hablando de presos, no estamos hablando de los que están allá encerrados, sino de los presos espiritualmente que no tienen la libertad para adorar a Dios, para conocerlo, para honrarlo. Y solamente Jesucristo, a través del sacrificio del Calvario, nos pudo rescatar. ¿Por qué el hombre, hermanos, no puede hacer lo que Dios manda que haga? Aunque muchas de las veces muchos quieren y muchos les gusta el evangelio y muchos quisieran también, pero no pueden. ¿Por qué? Por las cadenas, por la cautividad, por la cárcel en que se encuentra. Ahí es cuando encontramos a través de la palabra del Señor que
conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Y dentro de ese pensamiento había en los judíos que cuando se les dijo esa palabra, dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Pero el que lo sabe todo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre está en una cárcel, como lo decía, y lo vamos a ver por la palabra de Dios en esta mañana acerca de este tema llamado la redención. Amén, que fue lo que a nosotros nos dio la bendición de estar aquí, porque fuimos rescatados por Cristo Jesús. Amén, que este no era nuestro lugar. Nuestro lugar era un cementerio en este momento, o una cárcel, o cualquier otra desgracia. Pero el Señor nos vio un día en esa condición triste que estábamos, y el Señor pagó por nosotros, nos sacó de la cárcel, nos dio libertad y nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que entonces, hermanos, la redención es conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida pagando un precio. Amén. Así que aquí no estamos porque nosotros quisimos, alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por nosotros y ese alguien se llama Jesús. Así que esa es la redención, es conseguir la libertad de una persona para sacarla de alguna situación comprometida, pero pagando un precio. El esclavo consiguió la libertad después, o puede conseguir la libertad después que tenga un encuentro con Dios, porque es Dios el único que puede libertar a los cautivos. Es el único, es el único que nos puede ayudar en todo momento. Amén. Yo quiero parar aquí, hagamos una oración, hermano, por nuestra hermana Neda. Y vamos a orar para que el Señor la ayude, que se ha agravado en este momento. Pero nosotros sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo importante es que estemos aferrados de la mano del Señor. Así que oramos en el nombre de Jesús, soberano Dios del cielo y de la tierra. Padre bendito de la gloria, en este momento, Señor Dios Todopoderoso, levantamos nuestras manos al cielo, imploramos su misericordia en favor de nuestra hermana Esneda. Señor Jesús, es tu hija, está en sus manos, y en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder y hay autoridad para reprender hasta la misma muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, que quiera cautivar los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo clamamos en este momento, Padre soberano. Mi hermana está en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor, al nombre de Jesús. Así que entonces, hermanos, tengan amabilidad y se sientan. Así que la persona puede conseguir la libertad de su alma solo a través de un encuentro personal con Jesús. ¿Me escucharon? Solo a través de un encuentro personal con Jesús el hombre puede tener libertad en su alma. Porque no es más, yo puedo venir a la iglesia y puedo estar en la iglesia, pero puedo estar todavía cautivo. Yo puedo estar en la iglesia, pero no puedo estar en Jesús. Pero qué lindo es, hermanos, que estar en Jesús y permanecer en la iglesia. Que solamente los que están en Jesús pueden perseverar hasta que Él venga. ¿Me hago entender en esta partecita? Sí, yo puedo ser evangélico y venir a culto y leer la Biblia y cantar con todos, pero puedo estar muy lejos de la presencia del Señor. Esa es la triste realidad que hay veces pasa.
Así que entonces, hermanos, la libertad o la redención es conseguir la libertad de la esclavitud. La redención es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Alabado es el nombre del Señor. La redención, escúchenme hermanos, es comprar de nuevo una cosa que se había poseído o que se había vendido. Esa es la redención. Les explico algo. En este momento es muy popular. Es algo que se está viendo casi todos los días. ¿Qué hacen? Le roban la cicla y luego le piden plata para ir a rescatar su cicla o la moto. ¿Cierto? Se están robando las mascotas. No en Villao, porque en Villao no pasa eso. En otros lugares. Pero se roban las cosas y luego el dueño tiene que ir a pagar para rescatar su mascota o rescatar su vehículo. A eso se le llama ¿qué? Redención. Estoy colocando esos ejemplos porque es de uno, pero alguien se adueña, se apodera de eso y uno tiene que ir a pagar por lo que es de uno. Amén. ¿Quién hizo al hombre? ¿Ustedes creen que al hombre lo hizo el diablo? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? No, al hombre lo hizo Dios. Amén, pero Satanás se apoderó, se adueñó del hombre. Y ahora Dios tiene que pagar para rescatar al hombre de las garras de Satanás. ¿Me están entendiendo, hermano? Así que entonces, hermanos, podemos decir entonces que la redención es comprar de nuevo una cosa que se había perdido o que se había vendido. La redención es dejar libre una casa o una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a gravamen, tanto si el sujeto cancela su derecho como si consigue la liberación. Vea que es muy normal, hermano. La gente tiene la cédula y en la cantina va y la empeña y es la cédula de él, pero para que se la rescaten, para que se la devuelvan, ¿qué tiene que ir a hacer? Pagar, porque la había empeñado. Alabado es el nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor, al nombre de Jesús, para que vayamos entendiendo, hermanos, que lo que ha pasado con nosotros no ha sido nada fácil, sino que hubo uno que nos amó tanto. ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? Porque el hombre es lo más precioso que Dios creó. Amén, es lo más precioso, es decir, al hombre lo hizo Dios, pero el hombre se enajenó. Amén, ya no le pertenece a Dios, le pertenece a Satanás, porque Satanás se adueñó de él. Amén, y como él lo ama tanto, dijo: no, yo no lo dejo allá, yo voy por el hombre. Y ahí es cuando el Dios que es espíritu se manifestó en carne y estando en la condición de hombre fue a morir en la cruz del Calvario para pagar un precio para volver a rescatar lo que él había creado con tanto amor. Amén, así es. Entonces, si no le hubiera costado, si no amara a Dios al hombre, hermanos, pues ¿qué vamos a hacer? Que se pierda cada cual. Pero no, hermano, él tuvo que sufrir lo que sufrió a fin de rescatar a lo que él había creado. Así que entonces, hermanos, un dueño hebreo de tierras forzado a venderlas o que se las quitaban por alguna razón, por razones financieras, podía redimir sus tierras en cualquier momento. Pero ¿qué tenía que hacer? Pues, hermanos, hacer el ahorro y decir: no, yo vengo a rescatar mi tierra, esto no, yo pues le voy a pagar lo que le debo, y entonces podía volver a ser dueño de lo que había perdido. Amén, ¿sí me entienden, hermanos? Vea lo que dice Levíticos 25:25. Porque era que, hermano, no era solamente la tierra, era más las personas. Amén, las personas podían ser vendidas como esclavas. Allá, bueno, por alguna razón la deuda no la pudo pagar, entonces a quien le debía le recogía todo, se lo llevaba como un esclavo. Pero si había un familiar que pagaba la deuda, esa familia podía quedar en libertad. Amén, ¿sí me están entendiendo? Bueno, vea lo que dice allí: cuando tu hermano empobreciere, ¿y qué?
y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién? Habían que haber algunas cositas, porque yo podía ser muy cercano, pero podía ser muy pobre y no tenía cómo rescatarlo. O podía tener mucho, pero no me importaba la situación de mi pariente. Entonces tenía que haber, primeramente que todo, compasión, amor por el que estaba cautivo, ¿cierto? Segundo, tenía que tener con qué, porque yo puedo vivir de mucho amor, pero si no tengo nada, ¿cómo aportar la misma? Entonces tenía que haber amor y tenía que haber un recurso para rescatarlo y decirle: bueno, mijo, yo voy a arreglo con el patrón, con el que lo tiene, y voy a pagar por usted para que usted sea libre. Eso sucedía, y dice la palabra: entonces cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Bendito es el nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor, al nombre de Jesús. Así que entonces, si había esa disposición y había con qué, ese que estaba esclavo podía cobrar su libertad en cualquier momento, ¿cierto? Yo, por decir algo, se vendió a la esclavitud, no tengo con qué pagar, no tengo quien me redima, no tengo quien pague por mi secuestro, por mi rescate. Entonces yo me moriré ahí esclavo para siempre. Pero, hermanos, había un tiempo cuando había la oportunidad de que se devolvieran los predios que se habían enajenado, de que las personas que estaban esclavas volvieran a la libertad. Amén. ¿Cómo se llamaba ese tiempo? Se llamaba el año del jubileo. Amén, cuando las personas podían quedar libres, porque se cumplía un tiempo y ese día ese año era un tiempo de libertad. Incluso ni siquiera la tierra se sembraba. Bueno, había oportunidad, pero tocaba esperar mucho tiempo ahí esclavos. Vea lo que dice la palabra del Señor, Ruth capítulo 4 del versículo 1 al 10, donde hubo un rescate. Amén. Ruth capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10, ¿qué dice? Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Siga, por favor. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego digo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Sigamos. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, porque eso es rescatar, eso es redención. Si tú quieres, ¿qué? Si tú quieres redimir, redímeme, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Alabanzas al nombre. No lo podía hacer otra persona, lo tenía que hacer un pariente cercano. Y ustedes saben, hermanos, ¿por qué Dios, que es espíritu, se manifestó en carne? Porque Él es nuestro pariente más cercano. Bendito es el nombre del Señor. El único que podía hacer lo que ya hizo por la gracia de Dios, y era redimirnos, rescatarnos. Número 1, porque tenía amor para hacerlo, y número 2, porque tenía con qué hacerlo. Amén. Su poder maravilloso está por encima de todas las cosas. Su amor es tan grande que ese amor es el que nos tiene aquí en esta mañana reunidos. Así que entonces, hermanos, en Israel había esa costumbre. Amén. El pariente rescataba a su pariente para que ya no fuera más esclavo. Así que entonces lo hacían entre ellos, entre hermanos. Pero también podemos ver a través de la palabra del Señor, y es la redención que Dios le hizo al pueblo de Israel.
Cierto, nosotros sabemos que un pueblo que entró a un lugar desconocido, pero que al final que murió el rey que les había conocido y que les había dado todo, entonces la situación fue fuerte, fue difícil, pero Dios los redimió con mano fuerte y brazo extendido, dice la palabra del Señor. Éxodo 6:6, ¿qué dice? Para que nos demos de cuenta, mis hermanos, que el Señor, nuestro Dios, redimió a Israel de la esclavitud de Egipto, porque eso es la redención. La redención es libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud. Amén. ¿Qué dice? Por tanto dirás, ¿me ayudan? Por tanto dirás a los hijos de Israel, ¿qué dice? Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Y qué más? Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Se comprometió Dios a rescatar a Israel, y lo hizo a través de muchas señales y prodigios, de tal manera que se dieron de cuenta, Faraón se dio de cuenta que esos que él tenía bajo el yugo de la esclavitud tenían un Dios grande para liberarlos de sus garras. Bendito es el nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor. Y todos sabemos la historia, hermano, lo que el Señor tuvo que hacer, cómo Dios obró para darle libertad a un pueblo que estaban bajo la desgracia de un régimen llamado el régimen de Faraón, donde no tenían libertad, donde eran esclavos, donde estaban pasando una situación tan difícil, pero que llegó Dios y los liberó. Vean lo que dice ahora segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. ¿Cómo dice? ¿Y quién como tu pueblo? Ayúdenme. ¿Quién como tu pueblo? Como Israel, nación singular de la tierra. ¿Por qué? Porque fue Dios, ¿para qué? Fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo. Porque Dios, hermanos, lo que tiene le ha costado. ¿Me entienden esa partecita? Si usted está aquí, a usted le costó mucho a Dios para que hoy sea propiedad de Él. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. ¿Y para qué? Y para ponerle nombre. ¿Y para qué más? Y para hacer grandezas a su favor. ¿Y qué más? Y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque el único que tiene pueblo propio, porque lo ha rescatado con un precio, se llama Jesús de Nazaret. Así que todo aquel que hoy, porque le estoy hablando también de la iglesia, aunque aquí está hablando del pueblo de Israel, cómo Dios lo rescató. ¿Para qué? Para que fuera su pueblo. Porque, hermano, a Israel lo rescató con mano poderosa, ¿cierto? Con demostración, con señales, con plagas y con una cantidad de cosas. Pero a la iglesia la rescató con su propia sangre. Amén. Así que entonces, hermanos, esta iglesia le pertenece a Él. Esta iglesia, hermanos, salió del costado de Jesús. De ahí salió la iglesia que hoy glorificamos su santo nombre. Alabanzas al Señor. No vinimos por ahí de cualquier lugar, no, hermano, ni de cualquier fuente tampoco. Nosotros salimos del costado de Jesús, porque de ese costado maravilloso, donde brotó agua y sangre, alabanzas al Señor, de ahí nació esta iglesia. Dios redimió a Israel del cautiverio babilónico, y nos damos de cuenta todo lo que el Señor fue haciendo con Israel. Donde quiera que caían en la desgracia, en la esclavitud, Dios los ayudaba.
Dios peleaba por ellos. Dios los sacaba adelante. ¿Por qué? Porque era propio ese pueblo de Él. Y Dios hace con lo de Él lo que sea a fin de llevarlo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vea, Miqueas capítulo 4 versículo 10, porque estamos hablando de la redención y estamos hablando que los primeros en redimir fue a Israel, y Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia, pero también Dios redimió a Israel de la cautividad o del cautiverio babilónico. ¿Cómo dice la palabra del Señor? 4:10. Duélete y gime, hija de Sión. Ayúdenme. Como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y de que lo hizo, lo hizo. Alabanzas al nombre del Señor, porque Dios lo que es de Él, nadie le pone su mano para aplastarlo, dañarlo, porque lo que es propiedad de Dios, ni el diablo ni nadie se lo toca. Qué bendición que podamos nosotros, hermanos, entender qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos aquí. Amén. Qué bendición, porque hermano, porque es que a veces nos sentimos nosotros como que no somos capaces, que no tenemos, que no valemos, que estamos solos. Pero quiero decirle, el que nos compró con su sangre ha prometido estar todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué hace Dios, hermanos? Dios redime a su pueblo del pecado, lo rescata de allá y lo hace una nueva criatura. Hay gente que dice: no, con todo lo malo que yo he sido no tengo esperanza, para mí no hay nada que hacer, yo ya me tengo que morir así. No es cierto, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y su nombre nos perdona. Nosotros nos condenamos, pero Jesucristo vino a buscar y a salvar los pecadores. Y delante del Señor no hay pecados así, otros así, no. Todos los pecados son iguales delante del Señor. Como yo no peco, yo no hago, no. El solo hecho de no obedecer a la palabra del Señor, ese es el pecado más grande que existe para el ser humano. La desobediencia. Por la desobediencia está el mundo como está. Así no maten, no roben, no hagan nada. Pero si no obedeces a la palabra de Dios, es como si hiciera todo lo demás. ¿Qué le podemos hacer a esto? Vea lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Porque Él redime a su pueblo del pecado. Amén. Tito capítulo 2, versículo 14. Por favor, lea. Ay, qué lindo es esto, hermanos. Hablando de Jesucristo, el que adoramos en este lugar, quien se dio a sí mismo. De antemano les quiero decir, hermanos, a Jesús nadie lo obligó a morir. Es más, a Jesús no lo mataron, Él dio su vida. Amén. A Él no lo obligaron a ir al Calvario, Él fue por sus propios esfuerzos, fue porque ese era el precio que tenía que pagar por nosotros. Y Él dijo que a Él nadie le quita la vida. Dijo: lo que pasa es que yo tengo poder, dijo Jesús, para darla, y también tengo poder para volverla a tomar. Amén. Por eso al tercer día, ese que tiene poder para volverla a tomar, volvió y la tomó su cuerpo y se levantó. Bendito es el nombre del Señor. Y dice: quien se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para rescatarnos, para redimirnos ¿de qué? De toda maldad. ¿A fin de qué o con qué ese propósito? Dice: de toda iniquidad. Y luego dice: para
y purificar para Él. Amén. Purificar para sí que un pueblo propio. Amén. Así que ya usted no es de usted, usted tiene un dueño. Amén. ¿Con quién estoy hablando? Con el que es bautizado. Tienes un dueño, y el mejor, que es lo más lindo. Mi dueño es el mejor y vale la pena ser de Él, esclavo de Él, vivir en Él, meternos en Él, porque es el mejor de todos. Eso quiere decir, hermano, que cuando el diablo le esté pintando negocitos por ahí, dígale: vea, ¿no ve lo que dice aquí? Y él: no le veo. Entonces le recuerdo: yo soy propiedad privada de Jesucristo, porque Él pagó para redimirme de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio. Así que entonces, hermanos, este pueblo tiene dueño, y dice: ese pueblo propio, celoso y de buenas obras. Ese es el pueblo de Dios. Una alabanza para el Señor. Salmos capítulo 130 verso 8. Miremos, hermanos, qué nos dice la palabra del Señor. Seguimos mirando, porque Él nos redimió del pecado. ¿Cómo dice? Y Él, habla el salmista: Jehová Dios redimirá, rescatará, ¿cierto? Redimirá a Israel ¿de qué? De todos sus pecados. Pero también el Señor nos ha redimido, o el Señor prometió redimirnos de la muerte. No es que no vamos a morir, tenemos que morir, pero estando muertos, de allá nos va a rescatar. ¿Sí me entienden, hermanos? Hablo de la muerte física, porque la muerte espiritual no vale para nosotros, que ya recibimos la vida, y la vida en abundancia, es decir, la vida eterna. El día que recibimos a Cristo, ¿qué recibimos? La vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero a muchos de nosotros nos toca probar la muerte, a lo que muy poco queremos, ¿no? Pero toca. Pero de la misma muerte el Señor nos va a redimir, nos va a rescatar. Oseas capítulo 13 versículo 14, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque eso es lo que el Señor, esa es la promesa que tiene la iglesia. Por eso, si se tiene que morir, no se afane, hermano, muérase tranquilo. Hay gente que se muere desesperado porque tiene que morir, y hay gente que llora porque se acuerda que se va a morir. Nos llama un viejito que ya viejito, y apenas acordaba que tenía que morir, ponía a llorar desconsolado. Claro, cuando uno no tiene a Cristo, esa es una pérdida fatal. Pero cuando uno está en las horas de la muerte, hermano, escúcheme, que algunos de ustedes habrán pasado, yo lo pasé por ahí, pero hay una tranquilidad, hay una alegría. ¿Por qué, hermano? Porque la muerte simplemente nos acerca a Dios más, nos mete en el lugar que debemos de verdad estar y asegurar lo que debemos de asegurar. Pero nos vamos a morir, nos vamos a morir. Por eso, hermano, cuando ore por los enfermos, no solamente le diga al Señor: sánelo, no, pues si lo tiene que llevar, que muera, que allá está uno mejor que acá. Seguro, hermanos, allá está uno mejor que acá. Pero aunque les haga esa propuesta, ¿cuántos quieren morir? Levanten la mano. ¿El hermano? No, físicamente. No, al pecado ya morimos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vea, tenemos que morir, muchos, pero no importa que estemos muertos. Vea, ¿qué dice ahí? De la mano del Seol, de la mano del sepulcro, los redimiré, los libraré ¿de qué? De la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Oh muerte, yo seré su muerte y seré
tu destrucción. O sea que Dios mató a la muerte y la destruyó. Así que ya no hay muerte para los que confían en Cristo, porque Él destruyó la muerte. Oiga, qué lindo esto. Amigo que me escucha, no sabe lo que está perdiendo. Le dijeron a alguien: no saben lo que se está perdiendo. Es que a la muerte que se le tiene tanto miedo, el que nos redimió, el que nos compró, Él destruyó la muerte. Por eso un día la muerte se va a hacer un lado y todos los que estén en los sepulcros se van a levantar arreglándose la corbata. No, pues esto le coloco esta graciecita. Pero no, hermano, la muerte se hace un lado y se salió. ¿Y por qué se salió? Porque el Dios de esta iglesia es la muerte de la muerte, y la muerte no tendrá potestad sobre ninguno de sus hijos. Oh, aleluya. De la mano del Seol te redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré su muerte y seré su destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y ahora vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 54, para que nos demos de cuenta, para ver si nos animamos a morirnos. Aleluya, no, ni con todo eso, hermano, no nos animamos. ¿Qué dice? He aquí, dice Pablo, yo digo un misterio. No todos dormiremos, hablando del sueño físico de la muerte, ¿cierto? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque unos van a morir y otros no. Ojalá los que estamos aquí no nos muriéramos, pero andemos bien, porque si uno no se muere y anda mal, ¿para qué le sirve vivir? He aquí, yo doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados con un cuerpo semejante al de Cristo. Siga, por favor. ¿Y en cuánto tiempo? En un momento. ¿Cuánto es ese tiempo? Véalo. En un abrir y haga ese ejercicio, a ver cuánto demora. Así que está demorado, para que se pongas en las manos del Señor. Amén, porque eso va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta. Y aquí hay una especificación. Amén. Si aquí no especificara, entonces todos tendrían esa esperanza. Pero aquí hay algo claro, y es que dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Oiga, pero no está hablando de todos, sino de los muertos en Cristo. Porque cuando suene la trompeta, los otros muertos, para ellos no va a haber ninguna señal ni ninguna despertar, nada. Ellos siguen muertos allá en el sepulcro. Hasta después de mucho tiempo se tienen que levantar, porque los va a llamar ese que entregó su vida por ellos y ellos lo rechazaron. Los va a llamar a cuentas. Amén. Y dice entonces: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Siga, por favor. Porque es necesario. ¿Qué es necesario? Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Siga, por favor. ¿Qué sigue diciendo? Y cuando esto corruptible, esto que se daña, esto que se pudre, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que se muere se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque Él es la muerte de la muerte. Alabanzas al Señor. Dele ese aplauso, hermano. Tú no tienes cualquier Dios. Tú tienes al Dios más grande. ¿Sí estamos entendiendo?
Eso va a suceder. Y entonces se viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Desafiante y todo. A usted, muerte, que se le tenía miedo, que corría todo mundo, que iban, que las clínicas estaban llenas porque nadie quiere morir. Entonces la pregunta es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, que no la veo? No está por ningún lado. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está preguntando. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Señor aún de la muerte. Él manda. Él está por encima de todas las cosas. Dejémoslo ahí y miremos otro pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Vea, hermano, lo que le espera a la iglesia. Porque estamos hablando que el Señor promete redimirnos de la muerte, rescatarnos de allá. Porque el Señor mismo, ayúdame, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y vea esto, claridad. Aquí no están los pecadores, aquí están los que le han entregado su vida al Señor. Amigos, con aprecio digo esto, pero usted tiene que saber esto, que el diablo nos ha engañado toda la vida. Toda la vida ha tenido a la humanidad. Pero el día que suene la trompeta, este sonido de la trompeta es único y exclusivo para la iglesia. Los amigos no. Ahí puede estar el esposo que es inconverso al lado de su mujer y se le fue y no supo. Amén, se le fue y no supo. ¿Por qué? Porque esa señal de la trompeta final es para la iglesia. No todo mundo la va a oír, sino lo va a oír el que se va con el Señor. Solamente Él la oye. Al otro día las noticias y una cantidad de cosas, comentarios y cuentos, que qué pasó, que el vecino, que la vecina, que la iglesia el domingo no la han abierto, qué pasó. No, es que el culto es aquí hoy, pero mañana será allá, más allá de las estrellas. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga, por favor. O sea, que de la muerte hay un rescate. No, hay una redención. Y luego dice Pablo, pensando que iba a durar hasta que Él viniera. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí hay un encime. Por favor, dámelo. Y el que sigue. Qué lindo es esto. Lea, por favor, hermano. Así que si usted viene animado, cobre fuerza, aliéntese en su corazón. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y que el que no se aliente con esto, hermano, esto no es un cuento, esto no es una fábula. Esto es lo que está por suceder. Cristo nos redimió del pecado, nos redime de la muerte también. Bendito es el nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor. Y quiero decirle, hermano, el único calificado y certificado se llama Jesús para rescatar al hombre. El resto ahí, ni siquiera María. Porque, hermanos, le dijo un muchacho, un pastor, al cura, le dijo: ¿usted cree que María es salva? Claro. Y entonces, ¿por qué siempre le está diciendo Dios te salve María? ¿Por qué no ha sido salva? Siempre, a todo momento, Dios te salve María, Dios te salve María. Y creo que para mí no tienen que decirme Dios te salve Tulio, porque a Tulio lo salvó el Señor hace 30 años. Amén. Hay que poner cuidado a las cosas. Jesús es el único que nos puede redimir. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vamos a leer desde el 14 hasta el 18.
Vea lo que dice la palabra del Señor, porque es el único que está autorizado para rescatar, para redimir. Amén. Así que por favor lean. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, cuando habla de Él, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿cierto? De Jesús. Él también participó de lo mismo. Amén. Cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Oiga, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. La derrota más grande que ha recibido Satanás fue cuando Cristo murió en el Calvario, y él hasta ahí se sentía campeón, contento, feliz. Pero al tercer día se dio de cuenta que ese que había muerto se levantó victorioso. Amén. Y entonces él dijo: ¿qué hago? Si a los otros los he acabado, a este intenté, pero ahora me sale que se levantó de nuevo. Alabado es el nombre del Señor. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. ¿Y qué más? Sigamos por favor. ¿Y hacer qué? Y librar a quienes, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para eso Cristo Jesús resucitó de la muerte, de entre los muertos, para librarnos a todos los que estábamos por el temor de la muerte sujetos a servidumbre. Siga por favor, ¿qué sigue diciendo? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Siga por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo en la humanidad es nuestro hermano mayor. Por eso Él es el pariente más cercano que podía redimirnos, rescatarnos. Amén. No nos rescató en su divinidad como Dios que es espíritu, pero sí en su humanidad, manifestándose como hombre, vino para redimirnos. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Qué linda la obra del Calvario, hermanos. Qué lindo lo que el Señor hizo en favor de cada uno de nosotros. Él nos rescató, ¿cierto? ¿De qué? Del pecado, de la muerte. Y estamos viendo que Él es el único que puede redimir. ¿Por qué? Porque Él tiene los recursos necesarios para rescatar al cautivo. Amén. Así que entonces, hermanos, nuestra redención es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro rescate es posible por medio de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Vea lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. ¿Cómo dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Siga por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que rescatase, que es lo mismo que redimir. Para que redimiese a quienes, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una alabanza para nuestro Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Pero también, hermanos, somos hijos porque Él
nos engendró por su palabra bendita. Así que entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 3 versículo 13, ahí enseguida miremos, o antecito, miremos qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. 3:13, por favor lea. A usted y a mí nos rescató Jesucristo, por eso le pertenecemos a Él. ¿Alguien puede decir en esta mañana: yo soy de Cristo? Yo soy de Cristo. Y es lo más maravilloso que puede haber, porque Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Oigan eso, hermanos. Él nos redimió, nos rescató de esa maldición de la ley. ¿Y qué dice? Hecho por nosotros maldición, porque cuando estaba en el Calvario no era un ser adorable para el hombre, no era un ser especial, era simplemente un maldito más que había allá. Amén, suena esto así, pero así dice la palabra del Señor. Que maldito, miraban a un crucificado, ¿y a quién miraban? A un maldito. Y Él, siendo el bendito, el santo, el que póngale todo lo que usted quiera de bonito, en ese momento, por rescatarnos a nosotros, se hizo maldición. Amén, para que nosotros que estábamos en la desgracia, ahora seamos benditos del Dios eterno. En ese momento, por rescatarnos, fue y se hizo como lo más vil. Alabanzas al nombre del Señor, lo más malo, lo peor que existía. Otros los mataban de alguna otra manera, pero un maldito lo llevaban, lo crucificaban, se le burlaban de él y hacían una cantidad de cosas con esos cuerpos allí crucificados. Todo eso lo hizo Cristo Jesús por redimir un pueblo que no era su pueblo. Amén, pero que ahora nos redimió. Por eso, hermanos, yo no sé en esta mañana si usted quiera valorar esto, no lo quiera valorar, pero yo quiero decirles, hermanos, yo creo que hay muchas razones para reconocer que le pertenecemos a Él, porque Él por nosotros se hizo maldición, se hizo maldito y fue a morir como cualquiera de los acostumbrados en su tiempo a morir en un calvario, en una cruz allí. Aunque ellos morían por sus culpas propias, morían por lo que habían hecho, pero el Cristo que estamos predicando murió allá por lo que no había hecho Él, murió allá por lo que ustedes hicieron y por lo que yo hice. Alabanzas al Señor. Así que es muy diferente. Por eso cuando está crucificado el Señor y comienza el ladrón que tiene a un lado a decirle: oiga, usted que esto y que lo otro, sálvese a sí mismo y sálvenos a nosotros. Pero hay uno que se queda callado y cuando escucha eso dice: aún usted ni estando en la misma condición temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque lo que hicimos hace que nosotros estemos aquí, pero nada ha hecho. El único que había hecho males, daños, eran ustedes y era yo. Y Cristo dijo: quítenmelo de ahí, y fue Él y se colocó en el lugar suyo para rescatarnos, redimirnos. Así que, amigo, en esta mañana, si usted desprecia ese ofrecimiento que Cristo te haya quitado del lugar de castigo y se haya puesto Él en su lugar, hermano y amigo, esto es de mucho valor y de mucho precio y de mucho reconocimiento. ¿Qué tal que alguien vino a pagar por lo que nosotros hicimos y nosotros le demos con los pies al sacrificio de Cristo? Que no hubo compasión, que no hubo misericordia, que no hubo oportunidad. Desde el día que tomamos conciencia, tenemos oportunidades de acercarnos a Jesús. Amén. Y vea lo que dice la aclaración del apóstol Pedro, capítulo 1 de su primera carta, versículo 18 y versículo 19, como para que no se nos olvide, hermanos, por qué estamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor: sabiendo, esto no se le olvide, hermano, pórtese como un hijo de Dios, portémonos como hijos de Dios. Usted no es cualquiera, no se puede rebajar con nadie, ni rebajar con nada.
Tú eres un hijo de Dios que tiene un altísimo precio, porque Cristo le puso precio a su vida cuando tú eras un pobre esclavo. Yo era un pobre esclavo que no éramos más que un juguete del diablo. Amén. No suena bueno esto, ¿cierto? Pero esa es la verdad. Y nosotros queremos andar de cualquier manera. Queremos igualarnos a los demás. Queremos hacer lo que los demás hacen. Por favor, tengamos cabeza y pensemos que el Señor nos dio un lugar de privilegios. Y dice, sabiendo que fuiste, ¿qué? No se le olvide eso, que usted fue rescatado de una vana manera de vivir. ¿Saben qué es vano? Bueno, yo creo que todos lo entendemos, porque así vive el hombre, una vida vana. Demuestra alegría, apariencias, pero está vacío su corazón, porque el único que llena el vacío del corazón del hombre se llama Jesucristo. Y si uno se descuida como cristiano, puede estar en la iglesia, pero puede estar vacío también, viviendo una vida cristiana vana. La vida que no es vana es aquella que lleva fruto. La vida que no es vana es aquella que es fructífera, que tiene para dar y que todavía sigue atesorando, almacenando. Es como ese árbol que está plantado allí junto a las corrientes de las aguas, que aunque esté afuera su cuerpo, su tallo, sus raíces están tomando agua, y entonces da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice el salmista, pero así no son los malos, que los malos simplemente son como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantan los malos en la congregación de los justos. Digan, ay, 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 a lo menos, pero así es. Amén, hermanos míos. Así son las cosas con el Señor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y explica, ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro, que es el metal más fino. No, ustedes no fueron rescatados con oro, ni con perla, por favor devuélvamos, ni con plata, no, sino que ustedes fueron redimidos, fueron rescatados, fueron comprados, fueron redimidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin contaminación, porque Él se ofreció como un cordero, pero un cordero limpio, sin defecto, a fin de que usted y yo tenemos precio y hemos sido comprados y rescatados de la esclavitud del diablo con la sangre preciosa de Cristo. Así que nadie puede redimir al hombre sino solo el sacrificio de Jesús. Ustedes pueden mirar, hermanos, como cantidad de gente siguiendo hombres, líderes, que me habló bonito, que es nuestro líder religioso, pero quiero decirles, sea el que sea, el único que puede rescatar al hombre es aquel que entregó su vida por el hombre. Bendito es el nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conociesen. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y luego dice, yo Jehová, y fuera de mí está diciendo, no hay quien redima, no hay quien salve. No, solamente el 11, hermano, solamente el que entregó su vida pagando el rescate de nuestros pecados es el único autorizado para redimir, para perdonar, para rescatar, para libertar de la cárcel. Yo Jehová, y fuera de mí. Oiga, hermanos, por eso si el hombre quiere ser salvo, tiene que venir a Jesús. Amén, tiene que venir a Jesús. Después de que Él nació, entonces aquí, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él redimirá,
rescatará, salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que Emanuel quiere decir que es Dios con nosotros. El que la gente tiene como la segunda persona, como un buen hombre, como un buen profeta, como aquel, para nosotros Jesucristo es Dios con nosotros. Amén. Termino con este texto, hermano, Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oiga, allá Él sigue siendo Dios, y esta iglesia lo reconoce en todo. Y ese grupo dice que estaban adorando y cantaban un nuevo cántico diciendo: ¿qué? No dice dignos señores, porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste muerto, porque tú fuiste sacrificado, porque tú fuiste inmolado. Alabanzas al nombre del Señor. Y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, hermano, la redención se efectuó en Cristo Jesús por el sacrificio hecho allá en la cruz del Calvario. Siéntase feliz, alegres, hermano, que aunque Él tuvo que sufrir los dolores de la muerte, ahora hay una iglesia que tiene libertad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, para glorificar al que vive y permanece para siempre, porque hemos sido redimidos de todo pueblo, lengua o nación, a fin de que le demos la gloria a aquel por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Bendito es el nombre del Señor. Así que, querido amigo, antes de que se muera, por favor, salga de la cárcel del pecado, de la esclavitud, de las cadenas donde Satanás te tiene. ¿Qué tienes que hacer? Hombre, entrégale tu vida a Cristo, al que te redime. No venga detrás de mí, yo no puedo hacer nada por ti. Lo único que puedo hacer en esta mañana es elevar una oración a Dios, pidiéndole que Él te reciba como un hijo suyo y que Él lo rescate como me rescató a mí. Pero aquí el único que tiene poder y autoridad para rescatar al hombre del pecado se llama Jesús de Nazaret. No puedo, es que he intentado, y hay gente llorando, y hay gente que quiere salir de las cadenas del diablo, pero la Biblia dice que ese maligno a sus presos nunca les abrió la puerta de la cárcel. Por favor, ayúdenme con ese versículo, búsquenlo por ahí en la concordancia, que no lo tenía aquí, pero ese versículo dice que a sus presos no les abrió la puerta de la cárcel. Por ahí así dice. Que se me vino a mi mente, hermanos, ¿cómo le va a abrir si el diablo cada día lo que hace es apresarlo más? Isaías 14:17. Gracias, hermanos, porque es que el hombre piensa que está libre. No se vayas a ir a la muerte siendo un esclavo. Por favor, aquí está el que liberta a los cautivos. ¿Qué dice? Démele el de atrás, hermano, por favor, el anterior. No lo tenía aquí en mis apuntes, pero el 16, por favor. ¿Sí tiene 16 o no? Sí tiene, lo que pasa es que allí estamos. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Que me lo lea, por favor. Allá. ¿Qué dice? Se inclinarán hacia ti, ¿quiénes? Los que te vean. Te contemplarán diciendo:
Este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. ¿Quién era él? ¿Quién era él? ¿Quién? ¿Por qué dudan? Devuélvalo, por favor. ¿Quién era el que hacía temblar la tierra? Dice, se inclinarán hacia ti. Bueno, este nos da más claridad. Déjelo ahí, hermano, el 15. Porque aquí está hablando de alguien. ¿De quién? Del diablo. ¿Cierto? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seúl, a los lados del abismo. ¿Y de quién está hablando? Como ustedes le dicen, uno le dicen el patón, el cachudo, el no sé cómo más. De él se está hablando. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Siga, por favor. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Siga, por favor. Que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Eso quiere decir que el hombre morirá preso en la esclavitud de Satanás. Porque aquí solamente si Jesucristo lo libera, seréis verdaderamente libres. Tengamos eso, hermanos, así es. Siga, por favor. ¿Qué nos dice el otro? Y dejamos ahí. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Bueno, dejémoslo hasta ahí, porque ese versículo 17 pues fue el que llegó a mi mente. Y hermanos, entonces dice la palabra del Señor que a sus presos nunca les abrió la cárcel, pero Cristo vino a abrirlas. Amén. Y los que entendimos el mensaje salimos. Otros están todavía encarcelados, pero en esta mañana también tienen la oportunidad de ser libres, porque el que vino a redimir todavía sigue rescatando, porque número 1 tiene amor y número 2 tiene poder con que hacerlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. En este momento creo, hermanos, que el Señor ha sido muy bueno.